En febrero de 1924, en Moscú, una gaceta de cine empieza a publicar el texto Anta Odeli Uta, sin más explicación. 2 meses más tarde, publican la noticia de que desde hace un tiempo las emisoras de radio de todo el mundo empezaron a recibir mensajes extraños. Más adelante, en septiembre, el diario Pravda informa que los mensajes han sido descifrados y van a ser revelados en el cine Ars, confesando que, en realidad, todo había sido una campaña de marketing para el estreno de la película que vamos a analizar. Aelita, la reina de Marte, una película soviética de 1924 basada en la obra de Alexei Tolstoy. La historia comienza en diciembre de 1921, 3 años antes del estreno de la película, cuando un misterioso mensaje en clave Morse es recibida en todo el mundo al mismo tiempo. En la estación de radio de Moscú leen el mensaje que dice Anta Odeli Uta, y el encargado del lugar, el ingeniero Loss, ordena que se descifre. Mientras tanto, en una estación de tren, vemos a Natalia, la esposa de Loss, ayudando a recibir a los refugiados que llegan a la ciudad. También se nos es presentado a Gushev, un soldado del Ejército Rojo que había vuelto del frente de batalla para recuperarse de sus heridas. Desde la Revolución de octubre de 1917, Rusia estaba en medio de una guerra civil entre el Ejército Rojo de los bolcheviques, es decir, de los revolucionarios liderados por Vladimir Lenin, y el denominado Movimiento Blanco y sus aliados. Además, debido a este conflicto y sumado a las fuertes sequías que sufrió la región del Volga, se produjo una severa hambruna en esos años. Por lo tanto, entendemos que los refugiados se tratan de las personas que están escapando de la guerra y del hambre. De vuelta en la estación de radio, el ingeniero Loss y sus colegas no lograron descifrar el mensaje, y uno de ellos bromea con que quizá lo enviaron desde Marte, ya que, como vamos a ver más adelante, Loss y su amigo Spiridonov, que por cierto es interpretado por el mismo actor, están trabajando en la construcción de una nave espacial para poder viajar a ese planeta. De repente, Natalia llama por teléfono y le pide a su esposo que vaya a buscarla a la estación de tren. Loss, que está obsesionado con el viaje a Marte, empieza a imaginar la vida en ese planeta. Entonces vemos que Gor, el guardián de la torre de energía radiante, enseñándole a Tuskub, el regente de Marte, su nuevo invento, un aparato con el que puede observar la vida en otros planetas. Para ello, dibuja el aparato en lo que ahora llamaríamos una tablet, y el modelo a escala se fabrica solo delante de él. Tuskub queda impresionado y le dice a Gor que lo mantenga en secreto. Sin embargo, Ikoshka, la favorita de Aelita, la reina de Marte, escucha la conversación y se lo cuenta a su señora. En ese momento vemos a Tuskub que intenta destruir el aparato de Gor, pero se arrepiente. Entonces, Aelita le pide a Gor que le muestre otros mundos con el invento, y este, desobedeciendo la orden de Tuskub, la lleva a la torre donde está el aparato y le muestra imágenes de la Tierra. Primero ve Times Square, luego otros lugares, hasta que ella misma toma el control del aparato y descubre un acorazado que llama su atención, y luego ve a Loss besando a Natalia en Moscú. Aelita queda fascinada con lo que vio y le pide a Gor que toque sus labios con los suyos para imitar a los humanos. A diferencia de Himmelskibet, donde el mensaje es que en la Tierra no existe una sociedad ideal y plantea que ésta solo se podría encontrar en otro planeta, o sea que la utopía para los humanos es Marte, esta película parece sugerir que la Unión Soviética es la utopía para los marcianos. Tuskub intenta ocultar y luego destruir el aparato porque quiere mantener a su población cautiva, aislada de cualquier contacto con otras realidades, para que piensen que la realidad de Marte es la única que existe. Pero Aelita descubre que hay otros mundos y otras realidades. Sin embargo, no se muestra interesada en Times Square, que obviamente es un símbolo del capitalismo, pero sí lo hace con el acorazado, que podría entenderse como una referencia al Potemkin, que es el símbolo de la revolución de 1905, y obviamente se queda fascinada con Moscú y sobre todo con Loss. Lo llamativo es que las imágenes que vemos de Loss besando a Natalia están pasando en ese momento, es decir, que son del encuentro de la pareja en la estación de tren. Pero esta escena se nos es presentada como una proyección de la imaginación de Loss. Por lo tanto, es Loss quien imagina que la reina de Marte lo observa besando a su esposa y siente atracción o al menos curiosidad por él. Luego vemos a Natalia haciendo las tareas del hogar, lavando y cocinando al mismo tiempo, mientras que Loss y Spiridonov trabajan en encontrar una fuente de energía para la nave espacial que les permita escapar de la gravedad de la Tierra. En 1895, el peruano Pedro Paulet
diseña un motor cohete de combustible líquido. Luego, el ruso Konstantin Tsiolkovsky, inspirado en los trabajos de Paulet, teoriza en 1903 que la exploración del espacio cósmico solo es posible con naves propulsadas por cohetes de combustible líquido. Y en 1922, 2 años antes del estreno de esta película, el austrohúngaro Hermann Oberth escribe su tesis doctoral en física titulada Los cohetes hacia el espacio interplanetario. Como vimos en el video de Jim Esquivet, las naves espaciales a lo largo de la historia de la ciencia ficción fueron inspiradas por los inventos de cada época: el globo aerostático, el obús, el dirigible, el avión y por primera vez el cohete, llegando a la tecnología que, al menos por ahora, es la que usamos en la realidad para enviar objetos fuera de la órbita terrestre, y que es la que se usó para llevar una tripulación a la Luna y que, al parecer, se va a usar para llegar a Marte. Luego, en la enfermería del centro de refugiados, vemos a Gurdjieff cantando para el resto de los pacientes y coqueteando con Maya, la enfermera. Más adelante, se nos es presentado Ehrlich y su esposa Yelena, quienes viajan en un tren hacia Moscú escapando también de la guerra. En la puerta del centro de refugiados podemos ver un póster que muestra a 2 hombres de rojo, un trabajador y un soldado bolchevique, cargando una bala de cañón y una caricatura de un zarista blanco. Y otro póster llamando a proteger Petrogrado, la actual San Petersburgo, que fue una batalla que libraron los bolcheviques contra los blancos en agosto de 1919. Ehrlich, que no tiene dónde quedarse, se acerca a Natalia y trata de sobornarla para que le consiga una habitación, pero ella lo rechaza. Luego trata de chantajear emocionalmente a Maya, la enfermera, escribiéndole un mensaje que dice que es encantadora, pero tampoco consigue su ayuda. Finalmente deciden ir a la casa de un conocido de Yelena, que casualmente es Spiridonov, el amigo de Loz. Allí se nos da a entender que hubo un romance entre Spiridonov y Yelena, por lo que Ehrlich se presenta como el hermano de Yelena, ocultando la verdadera relación que tiene con ella. En la casa de Natalia, Loz vuelve del trabajo y descubre el mensaje que Ehrlich había escrito en el refugio y empieza a pensar que se trata de un pretendiente de su esposa. Mientras tanto, Ehrlich comparte su comida con el resto de los inquilinos y empiezan a recordar las vidas que tenían antes de la guerra, o lo que es lo mismo, antes de la revolución. Entonces nos enteramos de que Ehrlich tenía mucho dinero, que, como vamos a poder deducir más adelante, lo hizo clandestinamente. Otra inquilina pertenecía a la alta sociedad y otro era un alto mando del ejército, seguramente zarista. Luego vemos a Loz tratando de descubrir un combustible líquido para su nave espacial y escribe el misterioso mensaje Anta Odeli Uta en la ventana, asociando ese mensaje con Marte, algo que en realidad no tiene ninguna conexión más que la broma que le hizo uno de sus compañeros de trabajo. Como sea, eso nos traslada de nuevo a Marte, o mejor dicho, a lo que Loz imagina de lo que pasa en Marte. Y vemos a Elita observando con interés a Loz, es decir que Loz se imagina siendo observada por Alita justo después de quedarse con la sospecha de que su esposa tiene un pretendiente. En ese momento, una mujer que trabaja para el comité de viviendas le dice a Loz que tiene que desalojar la habitación que usa de laboratorio para albergar a un nuevo inquilino, que se trata de Ehrlich, por lo que tiene que mover todas sus cosas. Mientras tanto, Ehrlich se presenta a Natalia y le besa la mano, justo cuando aparece Loz en escena, por lo que se queda pensando que el nuevo inquilino es el pretendiente de su esposa. En ese momento, Ehrlich agarra un nabo de una canasta y coquetea con Natalia. A los bolcheviques se los asociaba con los nabos por la forma del Budionovka, que era el sombrero que usaban, obviamente por la forma que tenían. En este póster que aparece en la enfermería se puede ver una caricatura de un burgués tratando de sacar un nabo de la tierra, luego siendo ayudado por el campesinado, y remata con que el nabo era en realidad un bolchevique que los termina expulsando del lugar soplándolos. Por lo tanto, podríamos interpretar que Ehrlich va a hacerle creer a Natalia que piensa ideológicamente como ella para obtener algún tipo de beneficio, cuando, en realidad, sabemos que es un capitalista que perdió todo tras la revolución bolchevique. Luego Natalia pinta con Ehrlich el póster para un evento que está organizando en el centro de refugiados, y Loz, que intenta mantener la calma pese a sus sospechas, finge interés en lo que están haciendo para complacer a su esposa, pero Ehrlich le agarra la mano a Natalia para monopolizar su atención y Loz estalla en un ataque de celos. Por otro lado, Yelena, la esposa de Ehrlich, hace que Spiridonov se vuelva a enamorar de ella y él le regala un anillo que tenía escondido en una caja junto con todas sus cosas de valor. Luego vemos que Ehrlich consiguió un trabajo en el centro de abastecimiento como funcionario soviético y comete un fraude para llevarse unos sacos de azúcar, haciéndolos pasar como que fueron destinados a una división de la Fuerza Aérea.
Cuando regresa a su casa, esconde el azúcar y Elena le muestra todas las joyas que le regaló Spiridonov. Más adelante se lleva a cabo el evento en el centro de refugiados, y al terminar, Elric le convida unos chocolates a Natalia, algo que vuelve a irritar a Los. En la escena siguiente, vemos que se descubre el fraude de Elric y piden que se investigue. También se nos es presentado un nuevo personaje, Kravtsov, un detective que quiere el caso del azúcar, pero no se lo dan porque es muy torpe. La policía va a la residencia y Elric, que lo ve llegar, oculta las pruebas que lo incriminan y esconde las joyas de Spiridonov en el bolsillo del saco de Natalia, las cuales son encontradas de casualidad por Los, alimentando sus sospechas. El detective registra la habitación de Elric y no encuentra nada, por lo que se va y Elric recupera las joyas. Esa tarde, cuando Los y Natalia vuelven a la residencia, Los trata de pedirle explicaciones a su esposa sobre las joyas. Obviamente, ella no sabe de qué está hablando y Los le dice que sabe que lo engaña. Al día siguiente, cuando están por hacer las paces, aparece Elric e invita a Natalia a una fiesta que está organizando. Por supuesto que Los escucha todo y no se reconcilian. Luego vemos que Kravtsov, el detective torpe, está investigando el caso del azúcar por su cuenta y sigue a Elric hasta un bar donde tiene una reunión con los inversionistas de la fiesta. Ahí, Yelena le dice a Elric que Spiridonov solo le dio un relicario. Entonces Elric quita la foto de Spiridonov del relicario y la tira al piso, la cual es recogida por Kravtsov. En la estación de radio, Los vuelve a imaginar a Elita, quien, como tiene prohibido usar el aparato de Gor, pinta un retrato de él para poder verlo. Pero Ikoshka le recuerda que ese día el Consejo de Ancianos va a reunirse, por lo que nadie se va a enterar si va a la torre. Aelita intenta ir a la torre, pero Tuskub se lo impide cerrándole las puertas, por lo que ella, enojada, irrumpe en la reunión de los ancianos y le reclama que la dejen usar el aparato de Gor. Pero Tuskub le dice que ella es la reina, pero los que gobiernan son los ancianos. Luego, Gor lee el nuevo decreto de los ancianos, que dicta que 1/3 de la fuerza de trabajo va a ser almacenada en cámaras frigoríficas. Entonces nos enteramos de que la economía de Marte se sostiene gracias a los esclavos que trabajan en las mazmorras, y como fue ordenado, los capataces congelan a 1/3 de ellos y los almacenan, dando a entender que la vida de los marcianos, aunque por supuesto hay que trasladar eso a nosotros, los humanos, pertenecen a los gobernantes y estos pueden disponer de ellos como si se trataran de máquinas o mercancías, obviamente cuestionando el poder que tiene el Estado sobre la gente. Luego, Aelita espera que Tuskub se duerma y le roba las llaves de la torre para poder ver a Los, pero Gor se da cuenta de que Aelita está enamorado de Los y para que no pueda verlo de nuevo, destruye el aparato. De vuelta en la realidad, Los, deprimido por creer que su esposa le es infiel, decide irse a trabajar a otra ciudad y le deja los planos de la nave espacial a Spiridonov. Natalia, que sigue sin darse cuenta de que los ataques de ira de su esposo se deben a su amistad con Elric, espera que este vuelva del trabajo, pero como no llega, decide ir a la fiesta. Pero justo cuando está saliendo de la casa con Elric, llega Los y los ve irse juntos. En la fiesta vemos que los invitados, al quitarse los abrigos, revelan ropas lujosas, joyas y peinados a la moda. Por supuesto que los invitados usan abrigos porque afuera hace frío, pero en realidad lo que nos muestran es que están ocultando su verdadera riqueza fuera de ese círculo secreto, ya que está en contra del modelo de país que están construyendo. Además, podría ser una crítica a los evasores, ya que obviamente había gente en la flamante Unión Soviética, había tenido mucha riqueza en la época pre-revolucionaria y la ocultaba, tanto dentro como fuera del país, para que no se la expropie el nuevo gobierno. En fin, Natalia baila un rato y luego, al ver las lujosas prendas de los invitados y de ella misma, reflexiona sobre las diferencias de las clases sociales. De repente aparece Spiridonov y se sorprende al ver a Natalia ahí, por lo que le pregunta por qué no fue a despedir a su esposo a la estación de tren. Entonces Natalia toma sus cosas y pese a la insistencia de Elric para que se quede, se va a su casa a buscar a su esposo, pero solo encuentra una nota de despedida. Luego vemos a Los trabajando en proyectos de ingeniería que básicamente tienen la intención de presumir de la tecnología y el progreso que Rusia estaba consiguiendo en ese momento. Luego de la revolución, los bolcheviques adoptaron el comunismo de guerra y nacionalizaron todas las empresas y expropiaron campos para crear los kolhoses, que eran granjas colectivas, entre otras medidas, lo que llevó a una terrible crisis, por lo que en marzo de 1921, Lenin propone tolerar algunos de los elementos del capitalismo para estimular la producción y se implementa la NEP,
la nueva política económica, que permitió inversiones con capital extranjero, cooperativas y la venta del excedente en el sector primario. 3 meses más tarde, vemos que el centro de refugiados empieza a estar cada vez más vacío gracias a que la situación del país empieza a mejorar, y Gusev, ya recuperado de sus heridas, se despide de Natalia y de Maya, pero cuando se está yendo deciden casarse, así que entran a un registro civil y ahí nomás se casan. El tiempo pasa y el centro de refugiados se cierra, por lo que Natalia consigue un nuevo trabajo en un orfanato. La NEP tuvo un impacto muy positivo en la economía y la Rusia revolucionaria estaba teniendo un momento de crecimiento que daba esperanza para un futuro más próspero. Por eso es que vemos a Los arrancando a la antigua Rusia de raíz y construyendo una nueva desde sus cimientos, y a Gusev proyectando una nueva vida formando una familia, y Natalia criando la nueva generación que va a poblar esa nueva Rusia que se está construyendo. Pasan otros 3 meses y Los recibe una carta de Spiridonov diciendo que prefería la vida del pasado, y ocultó los planes de la nave espacial en el hogar de la residencia, por lo que guarda sus cosas y regresa a Moscú. Luego de haber estado 6 meses afuera, prácticamente sin dar señales de vida a su esposa, Los entra a su casa con un ramo de flores para sorprenderla. Pero justo en ese momento ve la sombra de Natalia abrazando a Ehrlich, y cuando se está por dar el encuentro, Los saca un arma y le dispara. Los escapa y va a la estación de tren, entonces pasa algo muy raro. Observa cómo pegan un cartel en la pared, pero el póster está al revés y la toma es reproducida en reversa. Es decir, cuando pasa el pincel, en lugar de poner el pegamento en la pared, lo quita, algo que va a cobrar sentido más adelante. Luego, Los se disfraza de Spiridonov, que recordemos es interpretado por el mismo actor, y se presenta en el funeral de Natalia para recuperar los planos de la nave espacial. Allí también se encuentra Kravtsov, tratando de investigar el crimen, y al ver a Los disfrazado, se acuerda de la foto del relicario y eso le da motivos para sospechar de él y decide seguirlo. Kravtsov lo sigue hasta un baño público y le pide ayuda a un policía para atraparlo, pero los engaña y logra escapar. Sin embargo, Kravtsov regresa a la residencia y encuentra un guante junto al hogar, y con la ayuda de un perro termina dando con el paradero de Los, que se encuentra en un taller trabajando en la nave espacial. Kravtsov intenta arrestarlo, pero como no tiene una orden de arresto, no tiene más remedio que irse. Por otro lado, Gusev, que añora pelear en la guerra, empieza a cansarse de su vida civil y mientras da un paseo con Maya, descubre el taller de Los, y tan impulsivamente como cuando se casó con Maya, entra al taller y se ofrece como voluntario para el viaje. Los acepta y Gusev va a contarle entusiasmado a su esposa que se va a Marte al día siguiente. A la mañana siguiente, justo se celebra un desfile para conmemorar la revolución bolchevique, algo que no tiene ningún propósito más que el meramente propagandístico. Mientras tanto, Maya encierra a Gusev en el dormitorio y le quita la ropa para evitar que se vaya a Marte, pero Gusev se viste con la ropa de su esposa y se escapa por la ventana. Finalmente, Kravtsov y Gusev llegan al taller, y estas dos subtramas que aparecieron a último momento y no tenían nada que ver con nada, se conjugan para dar comienzo al último acto, que es, obviamente, el esperado viaje a Marte. En la nave espacial, Kravtsov le dice a Los que está arrestado por el asesinato de Natalia, por lo que Los se quita la barba y la peluca revelando su verdadero rostro, por lo que Kravtsov cambia el cargo de asesinato a usurpación de identidad. Entonces Los lleva a Kravtsov hasta la ventana y le muestra que están en medio del espacio alejándose de la Tierra. En Marte, los ancianos ven llegar a la nave espacial y Tuskov ordena que eliminen a los intrusos ya que no puede permitir que hayan rebeldes en Marte. Pero Elita, para salvar a los humanos, le da un cuchillo a Ikoshka y le ordena que mate al astrónomo que sabe el punto de aterrizaje de la nave y le pide que vaya a recibir a los humanos para llevarlos con ella. Ikoshka guía a los humanos por el palacio, pero Kravtsov, fiel a su misión de resolver el crimen de Natalia, se separa del grupo para pedirle a los soldados marcianos que lo ayuden a arrestar a Los, pero obviamente lo terminan arrestando a él. Finalmente, Los y Gusev llegan hasta donde está Elita y se presentan. Luego Gusev se va con Ikoshka y Los se queda a solas con Elita en su recámara y se besan. Mientras tanto, los soldados descubren al astrónomo asesinado y como encuentran un collar que le pertenece a Ikoshka junto al cadáver, van a buscarla y la arrestan. De vuelta en la recámara, Elita le dice a Los que juntos van a gobernar en Marte. Luego, los soldados llevan a los prisioneros a la mazmorra donde están los esclavos, pero Gusev, que vio cómo arrestaban a Ikoshka, los sigue a escondidas y se mete en las mazmorras para rescatarla.
Otra vez en la recámara vemos a Los, pero en lugar de estar con Elita, está con Natasha. De repente entra Tuskov y ordena que arresten a Los. Entonces Los saca un revólver e intenta matarlo, pero Elita lo detiene. De alguna manera, Gushev aparece en la recámara y lanza una bomba de humo que libera a los marcianos de la hipnosis de los ancianos. La verdad es que no se entiende bien qué pasa, pero Los, Gushev y Elita terminan en las mazmorras junto a todos los esclavos. Y Gushev le cuenta sobre la Revolución de Octubre mientras vemos imágenes alusivas hasta que, finalmente, declaran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Marte. Elita se entusiasma y se ofrece como líder de la revolución, algo que molesta a Gushev ya que, según él, la revolución no tiene que ser llevada a cabo por la clase dominante. Sin embargo, Elita termina liderando a los esclavos en la batalla contra los soldados de Tuskov, quienes están armados con unos brazaletes que disparan luces brillantes, todo un precursor de los rayos láser en el cine. La batalla continúa hasta que ganan los esclavos. Entonces a Elita le dicen que suelten las armas y que no tendrán que usarlas en Marte nunca más. Con Tuskov derrotado, los soldados le juran lealtad a Elita, la nueva gobernante. Entonces, como había sospechado Gushev, Elita ordena a los soldados disparar contra los esclavos y regresarlos a las mazmorras. Elita le dice a Los que ella va a ser la única gobernante, por lo que él la mata. Pero como había pasado anteriormente, se muestra a Natasha en lugar de Elita. De repente vemos a Los mirando una publicidad que tiene las palabras Anta Odeli Uta y la silueta de la Estatua de la Libertad, y nos enteramos de que el misterioso mensaje del principio era simplemente una estrategia de marketing para promocionar una nueva marca de neumáticos, la misma estrategia que usaron para promocionar el estreno de esta película, y nos damos cuenta de que se trata del mismo póster que se vio en la toma que había sido reproducida en reversa, luego de que Los le disparara a Natasha, por lo que todo el acto del viaje a Marte fue un sueño. Algo muy poco revelador, ya que desde el principio se presentó a Marte como un producto de la imaginación de Los. De alguna manera, eso explica lo apresurado y absurdo de la subtrama de Kravtsov y Gushev para encajar con el viaje a Marte. Pero en realidad, nosotros sí conocemos a esos personajes porque nos los mostraron. Pero Los vio a Gushev solo una vez en el evento del centro de refugiados. Y por supuesto, no sabe que se casó con Maya. Y a Kravtsov ni siquiera lo conoce. El único que lo vio fue Ehrlich. Gushev aparece con Maya en la estación de tren y se cruza con Los. Entonces este le dice que media hora antes mató a su esposa y se va a la residencia. Gushev, que se compadece de él, aunque no lo conoce de nada y es el asesino de su amiga, decide ir detrás de él por si necesita ayuda. Gushev llega a la residencia y cuando abre la puerta descubre a Los junto a Natasha, que no está muerta, sino que está viva y feliz de estar de vuelta con su esposo, aunque éste haya querido matarla. Los agradece haber fallado los disparos y Natasha, que supongo también está agradecida, lo besa. Luego Natasha se preocupa de que Los siga pensando que ella le es infiel y lo bien que hace, pero justo en ese momento vuelven a aparecer las sombras que hicieron creer que se trataba de Natasha y Ehrlich, por lo que Los se da cuenta que la confundió con la silueta de Yelena y le pide que lo perdone. Finalmente aparece la policía para llevarse preso a Ehrlich y Los recupera los planos de la nave espacial que Spiridonov había escondido en el hogar y los quema, ya que, según él, hay que dejar de soñar porque un nuevo mundo está esperando a ser construido. Y así termina la película. A simple vista, la película tiene una intención propagandística a favor de la revolución bolchevique, pero conscientemente o no, más bien parece una propaganda procapitalista y antirrevolucionaria, por lo que prácticamente estuvo oculta en la Unión Soviética hasta que se disolvió en 1991. Para empezar, el protagonista se obsesiona con el misterioso mensaje de radio que termina siendo una publicidad de un producto estadounidense. Por supuesto que al final Los destruye los planos de la nave espacial que, en ese sentido, podría significar que deja de ser vulnerable a la manipulación del marketing. Pero lo cierto es que le da entidad al alcance que tiene Estados Unidos a nivel global, que exporta sus productos a todo el mundo, incluso a esa Rusia supuestamente proteccionista. Seguramente haya quien piense que la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, más de 2 décadas después del estreno de esta película. Pero aunque el término Guerra Fría efectivamente fue acuñado en 1945, estos dos países siempre chocaron ideológicamente desde el que primero empezó a adoptar un gobierno socialista.
Por otra parte, la película comienza con un país devastado por la guerra y el hambre y termina con un notable nivel de prosperidad. Y aunque no se menciona explícitamente, en ese momento era evidente que se estaba apoyando a las medidas económicas más liberales propuestas por Lenin, consideradas una traición a la revolución por parte del sector más radical del partido. Natalia, que está comprometida con la causa, no muestra ningún rechazo a la frivolidad y ostentación de los invitados de la fiesta secreta de Ehrlich. Por supuesto que reflexiona sobre la pobreza de la gente, pero eso solo demuestra que le preocupa la desigualdad entre las clases sociales, no que condena la riqueza y el despilfarro. De hecho, lo disfruta. Es decir, que Natalia es austera por respeto al prójimo, no por convicción. Al igual que en Natalia, también podemos interpretar que hay un desdoblamiento en los personajes de Loz y Spiridonov, que, recordemos, están interpretados por el mismo actor. Por un lado, Loz lucha consigo mismo para renunciar a sus sueños de aventura y reconstruir un país comunista, pero Spiridonov, su, digamos, alter ego, se escapa de Rusia porque añora la vida prerevolucionaria. Otra vez se plantea la dicotomía entre quedarse y pelear por la causa o elegir renunciar y ser libre. Kravtsov, por su parte, parece ser una crítica burlesca a la Checa, que era la policía secreta antirrevolucionaria que operó durante la Guerra Civil, una precursora de la KGB, ya que está decidido a encontrar y arrestar a Spiridonov aunque no tenga pruebas o tenga que cambiar la acusación cuando descubre que es Loz. Es decir, que una vez que alguien era sospechoso de ser enemigo del Estado, cualquier acusación era válida para su detención. Por último, Elita, luego de conseguir la victoria y convertirse en la nueva jefa de Estado de Marte, termina traicionando a quienes lucharon por ella, regresándolos a la misma situación de antes, consiguiendo únicamente cambiar un tirano por otro, sumado a que, en realidad, todo pasa en un sueño, lo que parece sugerir que la revolución no fue real, no hubo realmente un cambio, al menos no para la población y quienes dieron la vida para que eso ocurra. El personaje de Ehrlich es lo más parecido a una crítica al capitalismo, pero la verdad es que él es simplemente un estafador y encima es un funcionario del Estado. Ehrlich se enriquece en detrimento de otras personas, que es la crítica más básica que se hace del capitalismo, pero ciertamente no representa a un capitalista. Si bien es evidente que la película tiene la intención de conmemorar la revolución, sobre todo por los planos del discurso de Gusev en Marte, parece más bien que están para complacer a Meshrapom Rus, la productora cinematográfica, y al Estado, pero no tienen ni remotamente la espectacularidad que tiene cualquier propaganda soviética de esa época. Pese a las críticas que sufrió por los especialistas, el Estado y cineastas de esa época como Eisenstein y Kulechev, la película fue un éxito de taquilla gracias a su enorme campaña de marketing. Además, al parecer, el nombre Elita se puso de moda y muchas niñas fueron llamadas así en los años siguientes. La película, obviamente, tiene sus puntos débiles, sobre todo por los innumerables Deus y Diabolus Ex Machina que emplea, pero son destacables las actuaciones, sobre todo la de Nikolai Tsereteli, que interpreta dos papeles, y personalmente me parece muy gracioso el personaje de Igor Ilininsky. Y por supuesto el diseño de producción de Marte en general, pero particularmente el vestuario de la artista futurista ucraniana Alexandra Ekster. Sin desmerecer artistas como Jean-Marc Coté, que tenía mucho talento para imaginar aparatos futuristas, la gente en sus ilustraciones siempre vestía a la moda del siglo XIX. En cambio, Ekster plantea algo que, si bien puede parecer grotesco, es sumamente novedoso, al menos en el cine. Aunque a veces es considerada la primera película sobre un viaje interplanetario, ya vimos que no es así, ya que Himmelskibet es 6 años más antigua, pero sí es el primer largometraje de ciencia ficción de Rusia y la Unión Soviética. Puede que el mensaje final de la película haya sido que pensar en viajar al espacio era algo irracional, ya que había un país esperando a ser reconstruido. Pero, al igual que Julio Verne inspiró a Pedro Paulet, esta película, sin duda, habrá despertado la imaginación y el interés de los científicos que 3 décadas más tarde estarían lanzando el primer satélite fabricado por el humano al espacio. Y ahora, un siglo más tarde, estamos en la víspera de la posibilidad real de enviar una tripulación a Marte en un cohete, como lo imaginó Loz, ya que, como dije en el video anterior, el arte y la ciencia crean un círculo virtuoso que allana el camino hacia el futuro. Si te gustó el video, te invito a que me cuentes qué opinás sobre la película. ¿La viste? ¿Crees que fue intencional el mensaje antirrevolucionario?
¿Te parece que faltó mencionar algo? Deja tu comentario y si no lo hiciste, te pido que te suscribas, le des like, compartas y acá te dejo otros análisis de películas de mi canal.